En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cordial saludo a todos los que nos siguen por el canal y seguimos con estas reflexiones así de los domingos de Adviento. En este segundo domingo vivimos este gozo, ¿no?, de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Y es muy oportuna esta solemnidad porque nos muestra y nos centra en lo esencial también de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida en el Adviento. De hecho, decíamos también la semana pasada que Adviento es expectativa, es espera y por eso esperanza, pero que implica también preparación. Sí, veíamos como Jesús nos decía en el domingo pasado que en medio a veces de las circunstancias aparentemente negativas, como Él está ahí y está victorioso y aparece sobre las nubes. Pero por nuestra parte tenemos que poner los medios, levantarnos, levantar la mirada y no embotar el corazón, porque a Dios se le contempla con el corazón, se le recibe con el corazón, se le escucha con el corazón. Por eso Jesús dice, los limpios de corazón verán a Dios. Y ahí es donde entramos en la solemnidad de hoy, la Inmaculada Concepción. A veces nosotros pensamos, claro, y vemos a María como muy lejos, ¿no? Bueno, es que ella, claro, tuvo esa gracia, pero es que en realidad lo que ella recibió en su concepción, nosotros lo recibimos en el bautismo. O sea, es que no nos damos cuenta de la riqueza, del poder, de la gracia tan grande del sacramento del bautismo, que nos hace puros, santos, esa imagen viva de Dios que realmente está como germen, como semilla, todavía no se ha desarrollado plenamente, pero esa santidad ya la tenemos. O sea, el objetivo, la meta de nuestra vida ya está dentro de ti. No tienes que luchar ni buscarla. Hay un texto de la carta a los romanos que se basa en el Deuteronomio, que San Pablo dice, no tienes que ir y subir a la cumbre para encontrar la palabra de Dios, ni irte hacia el abismo, ¿no?, a ver si encuentras esa palabra que te salva. Dice, no, la palabra de Dios está muy cerca de ti, en tus labios y en tu corazón. O sea, está allá dentro. Bien, entonces partimos de eso. Pero entonces, ¿cómo hago yo para preparar mi vida, mi contexto, mi familia, donde Dios quiere nacer? Y por eso la figura de María es crucial. María nos muestra las condiciones necesarias, imprescindibles, para que nazca la vida de Dios, para que se dé Navidad. Por eso necesitamos ir de la mano de María, ¿no? Pues aquí está la imagen junto al Señor, aquí presente, porque María nos enseña a vivir el proceso. Hoy, el Evangelio de hoy es el de la Anunciación y Encarnación del Hijo de Dios en su seno. Entonces, brevemente, no podemos desarrollarlo mucho, María nos muestra, y ella ya de la mano nos enseña cómo ella lo vivió y cómo nosotros como Iglesia necesitamos vivirlo para que se pueda dar ese nacimiento y esa respuesta que Dios quiere dar al mundo, ¿no? Entonces el primer paso es el silencio. O sea, en realidad yo me quiero centrar en lo que es el diálogo con Dios, porque el Evangelio de hoy es ese diálogo salvador. Dios a través del ángel con María, y Dios salva dialogando, no imponiendo. Dios no va como en plan mágico, con una varita mágica. Dios respeta tu vida, mi vida, y Dios quiere que en diálogo, y en un diálogo que no es una cosa ya prescrita, estructurada, mecánica, sino que es un encuentro de dos libertades. Dios respeta tu libertad y la mía, y según yo responda, así va el diálogo. Y el diálogo es siempre inédito, es creativo, y en el diálogo es donde se va abriendo el corazón. Entonces, lo primero, para que haya escucha, para que haya acogida, tiene que haber silencio. Habría que hablar mucho del silencio, porque silencio no estamos hablando de ruidos. ¿Quién sabe María qué estaría haciendo? Lo que dice el texto bíblico de Lucas es que el ángel entró. Y si entró es porque estaba abierta. O sea, su corazón estaba disponible. Estaba como la antena, ¿no?, atenta para recibir cualquier señal, ¿no?, como el celular cuando está conectado, entonces está disponible para captar la señal del Wi-Fi, ¿no? O sea, la señal que le viene, la llamada que le viene. Pero si yo estoy desconectado, entonces ya no puedo escuchar,
no habrá encarnación ni Navidad, ¿no? Por eso el primero es el silencio. ¿Y qué es el silencio? En síntesis sería no tanto los ruidos, lo externo y tal, que también, ¿no? Ni siquiera las preocupaciones, que también hay que callarlas. O sea, todo lo que interiormente me distrae, también centrarlo en Dios. Pero el silencio más profundo que necesitamos ejercitar es el de la mente. Porque lo que San Pablo habla del hombre viejo, lo que Jesús también dice, si no renuncias a ti mismo, no podrás seguirme. Ese mí mismo, ¿no? O ese hombre viejo es la falsa imagen que yo tengo de mí. Cuando yo miro el mundo desde mi perspectiva, yo doy una interpretación a las cosas. Esa interpretación que yo doy me impide escuchar la interpretación que Dios da a mi vida, a mi historia y a la humanidad. Por eso es tan importante hacer silencio, incluso de mi experiencia pasada, de lo que yo sé, y abrirme como un niño con asombro a la novedad de la palabra. Entonces hay que pedir primero ese silencio, que la mente se calme, y luego viene la escucha. Y María, ¿cómo escucha? Escucha con la mente, con el corazón y con todo su ser. De hecho, al escuchar, acoge la palabra, acoge la voluntad de Dios. Y María medita. ¿Qué significa eso? O sea, ama a Dios con toda la mente. Luego lo acoge con el corazón y lo acoge con su voluntad. Pregunta, ¿cómo será esto? O sea, yo quiero responderte, Señor, pero hacerlo bien, como tú quieres. No como yo entiendo, sino que se haga según tu palabra, como tú dices. Entonces María integra todo su ser en ese diálogo. O sea, realmente es un diálogo que es comprometido. Me compromete la vida, ¿no? Y María, al captar y entender y asimilar esa voluntad de Dios, da un sí. Fíjense que esto es muy importante, es asimilar. Es decir, concebir. María concibió. Yo tengo que concebir en mi mente lo que Dios me pide. Si yo no lo concibo, ya no lo practicaré. Lo que yo crea, del verbo creer, yo lo crearé del verbo crear. Será una realidad, lo practicaré, lo viviré. Pero si yo no lo concibo en mi mente, nunca lo viviré, ¿no? O sea, no lo gestaré ni lo daré a luz en las obras. Qué importante es por eso, y ese dar a luz es la Navidad. Entonces, cuando hay Navidad, cuando esa palabra, esa insinuación del Espíritu, yo interiormente la concibo, es decir, la hago mía y le doy un sí de corazón. Es el consentimiento, ¿no? Y entonces ahí lo engendro en las obras y ahí se da la Navidad, ahí nace Jesús. En esa palabra que Dios me pide que dé a un familiar, en ese gesto de caridad con la persona necesitada, etcétera. Cada quien en esa palabra, pero hemos de estar atentos, atentas a eso, ¿no? Y una vez se concibe, luego se gesta, se va gestando. Entonces hay un diálogo en el que yo ya he dado el sí, pero ya es un momento de comunión, de unión, de alimentar esa intimidad con el Señor y de gestar respuestas para nuestro mundo. Entonces ya ese ¿cómo será esto? María ya había dado el sí. Cuando ya has dado el sí, ya preguntas por el cómo, lógicamente. Y entonces es cómo hacerlo de la mejor manera, ¿no? Cómo hablarle a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi amigo, cómo actuar en esta situación concreta. Y Dios te dará la luz para engendrar y dar a luz esa palabra, ese gesto que va a engendrar también a Jesús en el otro, que va a ser posible la Navidad. Vamos a pedirle así al Señor, también de la mano de María, en una pequeña oración, esta gracia. Señor, muchísimas gracias porque tú no solo vienes y caminas a nuestro lado, sino que te encarnas en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Muchas gracias, Señor, por la gracia de poder creer, de poderte creer, de poder confiar en ti y poder hacer así de nuestra vida ese hogar, ese ámbito, ese clima donde tú puedas darte a los demás, como en el seno de María, como en su mente, en su corazón. Ayúdanos, Señor, así
a prepararnos como ella. Y recibimos así la bendición del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.